sobre todo espero no aburriros tampoco. Bueno, ese soy yo. Voy a mostraros un poquito el contenido de la charla. Vamos a empezar con una breve introducción, hablando de qué es eso de los principios de Koskela. Para mí es uno de los pilares fundamentales del Lean Construction. Si no entendemos los principios de Koskela, no podemos entender Lean Construction. Y parte de esos principios de Koskela pues, están basados en ciclo, pero ¿qué es realmente un ciclo de trabajo? Pues bueno, vamos a intentar definirlo. Vamos a hablar de ese Tag Planning. Tag es una palabra alemana desarrollada en el seno del ejército de Hitler, y esa palabra Tag significa ritmo. Y el éxito de esa explosión militar, de ese desarrollo militar, de esa militarización de Alemania previo a la Segunda Guerra Mundial, se basó precisamente en eso, en el Tag Planning. Y vamos a ver qué realmente es eso de Tag Planning y la programación con actividades repetitivas o con subactividades, cuáles son las diferencias y las semejanzas, si es que realmente hay alguna diferencia, semejanza o son completamente diferentes. Vamos a hablar de dos principios de Koskela, del tamaño del ciclo y la variabilidad del ciclo, cómo afectan a lo que es el desarrollo y el desempeño del proyecto, y vamos a terminar con una exposición de un tema, a mí me parece tremendamente bonito y quizá muy poco conocido o muy poco conocido, que es la programación armónica. ¿Qué es eso de la programación armónica? ¿Qué tiene que ver la programación armónica, la música, con lo que es la ejecución de los proyectos? Terminaremos con unas conclusiones previo a unos estudios de caso para que podamos analizar esos estudios de caso basado en lo que son las conclusiones que vamos a llegar a partir, finalizando la conferencia. Seguro que vosotros, cuando os preguntan qué es Lean Construction, os quedáis bloqueados, ¿verdad? No tenemos muy claro cómo responder. No sabemos si es una filosofía, si es una cultura, si es una metodología, si es una tecnología, si son todas esas cosas juntas. Creo que lo tenemos muy claro, ¿no?, que son esas cosas juntas, pero definirlo, explicarlo es muy complejo, ¿verdad? Yo cuando tengo que a mis alumnos explicar qué es Lean Construction, por supuesto recurro a los sabios de Lean Construction, cómo definen ellos Lean Construction, pero sobre todo recurro a los principios de Koskela. Los principios de Koskela no fueron desarrollados en su tesis doctoral, fueron desarrollados, pues mira, ahora mismo se me plantea la duda, no recuerdo muy bien, si fue en el informe del CIFE, en Stanford, o si fue en su tesis doctoral, que fue como respuesta a una pregunta que se hizo en el informe de Stanford. ¿Es posible establecer una metodología para la planificación de la producción o para la gestión de la construcción en la industria de la construcción? Y es una pregunta que tiene mucho trasfondo, porque cuando te preguntas si se puede hacer algo es porque no se está haciendo. Y entonces, como respuesta a esa pregunta, postuló lo que eran los 11 principios de Koskela. Los dos primeros principios son relativos al valor. El valor de por sí, aquellos que ya estén familiarizados con Lean Construction, es un término complicado de definir. Pero bueno, básicamente lo que decía Koskela era, el primer principio, reducir las actividades que no agregan valor. Si algo no te agrega valor, no lo hagas, parece una obviedad. Pero, sin embargo, si estás dejando de hacer valor, hazlo, porque el valor es aquello que satisface al cliente, con lo cual hay que hacerlo. Los otros dos principios, el 3 y el 4, reducir la variabilidad y reducir el tiempo de los ciclos, son más confusos. Y es en los que nos vamos a centrar hoy. Vamos a ver qué es eso de variabilidad, qué es eso de reducir el tiempo de los ciclos, pero para eso tenemos que explicar qué son los ciclos. Los siguientes conceptos o los siguientes principios de Koskela son simplificar, reducir, flexibilizar y transparencia. ¿Verdad? Qué fácil es hacernos pasar por inteligentes complicando las cosas, cuando las cosas deberían ser sencillas. Cuando nosotros realmente controlamos algo, dominamos algo, somos capaces de explicarlo y que una persona completamente legal en el asunto pues sea capaz de entenderlo. Y los otros principios son enfocar el control en el proceso global. Un poquito, aquí voy a reñir a los implementadores de las Planner y el excesivo foco que se hace en lo que es el PPC, lo que es el índice del PPC, enfocándonos demasiado en lo que es la eficiencia semanal, perdiendo el control en los procesos globales, en la eficiencia de la totalidad del proyecto. Introducir la mejora continua, el Kaizen, equilibrar el mejoramiento de los flujos y eficiencia de conversión y hacer benchmarking.
Benchmarking realmente lo que nos dice es, si algo no lo controlas, no existe, no lo conoces, si no lo conoces, no existe. Y, como os había comentado antes, pues bueno, nos vamos a centrar en lo que es la variabilidad y la reducción del tiempo de los ciclos. ¿Qué es un ciclo? Como siempre, es un tema un poquito complejo de definir, porque tiene varios enfoques. De todas las definiciones que yo he hecho y yo he buscado, quizá este trabajo de una tesis doctoral de una persona que no conozco, no es conocida, me parece realmente genial. ¿Cómo define ciclos? Son las partes en las que se dividen las actividades de un proyecto de construcción y que se establecen, coordinan y estructuran según las necesidades del proceso de construcción. Es decir, una actividad la dividimos en trocitos. Prosigue. En la construcción el ciclo no es una unidad unidimensional, sino que tiene tres vertientes diferentes. La primera versión es el concepto tiempo, es decir, el ciclo conlleva un tiempo, el ciclo es producción, es un proceso, y el ciclo es un área, y porque es donde realmente se realiza la producción. Y lo que es más importante, ese ciclo-tiempo crea un ritmo constante de ejecución. Y ahí eso es lo que nos va a focalizar. Realmente eso va a ser la columna vertebral de todo el desarrollo que vamos a hacer en adelante. ¿Cuál es el objetivo de hacer ciclos, de hacer trocitos en las actividades? Pues este chico en su tesis doctoral lo tiene clarísimo. Tiene la función de estandarizar y sistematizar los procesos productivos. Lo que quiere es crear tags, como hacían los nazis en el desarrollo de tanques, en la fabricación de aviones, crear un ritmo de trabajo estandarizado y sistematizado de producción. ¿Cuál es el objetivo? Una velocidad de producción uniforme y un proceso de construcción estable. Fijaros cómo en ningún momento estamos hablando de optimizar, estamos hablando de establecer una velocidad uniforme y un proceso de construcción estable. ¿Qué velocidad? No nos importa por ahora. Establecer la velocidad y cómo de rápido o despacio va el ritmo es el último paso, curiosamente. La optimización se apoya en una base estable y un proceso predecible. Vamos a ver cómo realmente se representan los ciclos en un proceso constructivo. Hay dos formas de verlo. Si nosotros vemos las actividades, nos centramos en la representación basado en las actividades o basado en la ubicación de las actividades en el espacio. Esta es la primera forma, creo que sí. Si nosotros nos centramos en actividades, tenemos actividad 1, actividad 2, actividad 3, aunque aquí está repetido, es un error. Y entonces cada uno de los trocitos corresponde a una zona, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. La actividad 2 se desarrolla en las mismas zonas 4 y la actividad 3 se desarrolla en las mismas zonas 4. Fijaros cómo tenemos una secuencia clara. La actividad 2, la actividad verde, depende del azul, y la magenta o esta morada depende de la verde. Tenemos otra forma de verlo, que es basado en la ubicación. Es muy similar, pero completamente diferente, donde nosotros ya no nos basamos en la actividad, sino que nos basamos en la zona. Es lo que aquí en México, que está muy popularizado, es lo que se conoce como trenes de trabajo. Fijaros donde es exactamente lo mismo, lo que pasa es que la actividad azul cambia en función de donde se vaya ejecutando, la actividad verde lo mismo y la lila lo mismo. A mí me gusta más la representación de actividades con subactividades o actividades repetitivas, como se conoce en la literatura científica de gestión de proyectos. Y me gusta más porque estáis viendo una cosa que no sabéis, que las dos representaciones son diferentes. Porque aquí claramente se ve que la actividad 1 se ejecuta de forma continua, la actividad 2 se ejecuta de forma continua y la actividad 3 se ejecuta de forma continua. Sin embargo, si nos fijamos aquí, no estamos ejecutándolas de forma continua. Y eso es por lo que a mí me gusta tanto esta representación de actividades con subactividades o actividades repetitivas, que es como se conoce en la literatura científica. No es algo que hayamos descubierto ahora, sino que esto está desde los años 60 desarrollándose y es muy robusto. Tenemos otra forma de verlo o de enfocarlo según un poquito el background, esa formación que tengamos aplicando Lean Construction. Si nosotros somos del mundo de la construcción, vemos un proyecto de tal manera que el producto está estático y son las máquinas, los equipos de trabajo, las que transitan a través del producto. Claro, evidentemente estamos hablando de una producción basada en proyectos. Un barco es una producción basada en proyectos, trenes es una producción basada en proyectos,
barcos, aviones, producción basada en proyectos. Sin embargo, si nosotros venimos del mundo manufacturero, las estaciones están quietas y es el producto el que transita a través de las estaciones, con lo cual tiene mucha lógica los dos sistemas de representación si tienes un background más en ingeniería civil o arquitectura o un background más del mundo manufacturero. Como os he dicho antes, esto no es nuevo, no estoy explicándoos nada que yo haya inventado, ni mucho menos, sencillamente estoy haciendo un recordatorio, una puesta en orden de diferentes conceptos. Esto es la programación del Empire State Building. Hace ya más de 100 años que se terminó el Empire State Building y todavía no se han alcanzado las cotas de éxito o los niveles de éxito y de productividad que se alcanzaron en el Empire State Building. Se construyó en un año. ¿Perdón? Un poquito menos de un año, sí, sí, espectacular. Bueno, pues a partir de aquí, Rafael Sachs, que podríamos decir que no solamente es uno de los padres de Lean Construction, sino que es uno de los padres de BIM, gran amigo y mejor persona, escribió este artículo donde hace un análisis del proceso productivo, del proceso constructivo del Empire State y lo llama como el arquetipo, el ejemplo de la producción en masa o masiva, que me gusta más la traducción como producción masiva. No está hablando de Lean Construction, esto no es Lean Construction, esto es producción masiva. Esta es la planificación real del Empire State, pero lo más interesante es lo que tenemos aquí, el análisis que hace lo que es la secuencia de ejecución de las actividades. Entonces él detectó que había unas actividades rojitas especiales que llamó marcapasos, porque el objetivo de estas actividades rojitas es marcar el ritmo de producción. Hay una cosa en la que yo no estoy de acuerdo con Rafael Sachs, que es bueno discrepar con los sabios, no porque sea más sabio, sino porque a lo mejor soy más ignorante. Y es que para mí solamente puede existir una actividad marcapasos. No pueden existir varias actividades marcapasos. Tú marcas una actividad marcapasos y subordinas el resto del cuerpo, el resto de las actividades a esa actividad que marca el ritmo, ¿vale? Entonces, parece que la actividad marcapasos es esta y estas otras pues sí que son marcapasos, pero están subordinadas a esta actividad principal. De hecho, si ves los números y analizas los números, te das cuenta que el ritmo son 2 plantas día. Y se repite, lo que pasa es que hay unas que son 1,95, 2,05. Básicamente es 2, ¿verdad? Bueno, pues este es un poquito el trabajo de Rafael Sachs, que nos va a servir. ¿Cómo funciona esto, esta planificación que estamos viendo aquí? Que estamos viendo que tenemos unas dimensiones, una dimensión en el espacio y una dimensión en el tiempo, ¿verdad? Parece muy obvio. ¿Cómo funciona eso? Pues bueno, aquí tenemos el espacio, los niveles, aquí tenemos el tiempo, y entonces una actividad se representa de esta forma. Esto es una actividad I, una actividad predecesora, en los dos casos, con n ciclos. Aquí tenemos una actividad I con n ciclos, y es la misma actividad, lo que pasa es que en un caso diferente, también con n ciclos. Si nosotros queremos añadir una actividad sucesora a esta actividad predecesora, lo que hacemos es añadir una actividad verdecita con una diferente, le he puesto una diferente velocidad de ejecución, es claramente distinguible con la inclinación, con lo que es el ángulo que forma con la horizontal. En este caso, la actividad J se ejecuta de forma continua y aquí la actividad J se ejecuta de forma discontinua. ¿Y cuáles son los parámetros que necesitamos para poder trabajar con esto? Pues necesitamos básicamente dos. Lo que llaman buffer espacial, es decir, cuántos ciclos necesito yo de la actividad I para poder empezar la actividad J y cuántos ciclos no puedo ejecutar de la actividad J mientras la actividad I no esté completamente finalizada. Esto en el mundo Lean se llama buffer espacial y buffer temporal. El buffer espacial es decir, yo necesito este trocito de producción de este nivel para poder empezar la actividad I, pero además necesito un tiempo de espera adicional. Por ejemplo, yo para poder hacer la mampostería necesito haber terminado una planta de estructura, pero además el concreto tiene una particularidad, o el hormigón tiene una particularidad de que no está disponible al día siguiente, ¿verdad? Necesita un tiempo de fraguado y endurecimiento y eso es lo que se conoce como buffer temporal. Vuelvo a decir que no me gusta la expresión buffer, yo hablo más de lote y hablo más de espera sí, espera. ¿Por qué? Porque buffer es un concepto tabú en el mundo Lean. De hecho, Lean Construction o Lean Management se llama Lean precisamente porque prohíbe el uso de buffers, ¿vale? Eso es un tabú en el mundo Lean.
¿Por qué se llama lean? Pues porque es esbelto, no tiene buffers de almacenamiento. Lo que son los buffers es un inmovilizado que tenemos ahí, es algo que estamos acumulando aquí, por delante o por detrás, y que, como todo inmovilizado, es dinero que tenemos paralizado, lo cual es obvio que debemos de eliminar. Y vamos a ver, realmente, hemos visto lo que son los ciclos, vamos a ver cómo afecta el tamaño del ciclo al tiempo del proceso. Nosotros vamos a tener aquí, tenemos que hacer 25 cosas, ¿verdad? El tamaño, las unidades a producir son 25 cosas de algo, pueden ser metros cuadrados, metros lineales, unidades de columna, lo que sea. Y con diferentes tamaños de lote. En este caso, el tamaño del lote es 1, es decir, que cuando yo termino un lote, entra en la siguiente máquina, o, visto de una manera diferente, cuando yo termino una planta, con un subcontratista, el siguiente subcontratista entra inmediatamente después de terminar la primera planta. En este caso, el tamaño del lote es 1, es decir, que cuando termina de procesarse uno pasa a la siguiente estación de 1 en 1, y en este caso el tamaño del lote es de 10. La estimación inicial es que el tiempo total del proceso son 14,5 segundos para un tamaño de lote 1 y en este otro caso es de 35 segundos. ¿Por qué tanta diferencia si son las mismas cosas las que tenemos que hacer? No parece muy lógico que se vaya a tardar diferente, pero fijaros. Empezamos el proceso, veis cómo las cositas van saltando de estación en estación. Aquí todavía no hemos pasado de la primera estación, ya habíamos terminado la anterior. Seguimos produciendo, aquí ya terminamos porque ya hemos terminado el proceso y aquí no hemos terminado ni siquiera una sola unidad. Eso es cómo el tamaño del lote interfiere en lo que es la duración del proyecto. Y estamos haciendo exactamente lo mismo, lo único que estamos cambiando es la forma de hacerlo. Bueno, sigue trabajando y no ha terminado. Aquí el work in progress, que es la cantidad que yo tengo en proceso, son 25, y aquí en este caso la cantidad que yo tengo en proceso, en el peor de los casos, son 5. 5 contra 25 yo creo que es suficiente no solamente por el tiempo total del proceso. Fijaros, esto es una gráfica en 3D de cómo afecta el tiempo de ciclo y el número de estaciones. Aquí tenemos un incremento, ¿verdad? Si aumentamos el número de estaciones, y aquí, si aumentamos el tamaño del lote, también tenemos un incremento. Pero si combinamos las dos juntas, el salto es monstruoso. Es decir, que el número de estaciones afecta de una manera bestial. Cuando hablamos de número de estaciones, hablamos de número de contratistas o subcontratistas con diferentes especialidades. Eso ya nos da una guía de hacia dónde debemos de dirigir. Es decir, reducir el tamaño del ciclo, pero no solamente reducir el tamaño del ciclo, sino reducir también el número de agentes o de subcontratistas que intervienen. Si nosotros, en vez de hacer un tabique y tener que pasar 5 operarios, podemos prefabricar ese tabique y traerlo de una sola vez, estamos eliminando 5 subcontratistas de un solo golpe. Seguimos. ¿Cómo afecta la variabilidad? Porque hemos dicho el tamaño del ciclo. Ya hemos visto que si reducimos el tamaño del ciclo de una forma mágica, sin entender muy bien, se reduce el tiempo de procesado total del proyecto. Pero ¿cómo afecta la variabilidad? ¿Qué es la variabilidad? Es cuando una cosa dura, pues que oscila entre un determinado rango. Vamos a ver esto. Esto está basado en un juego que se llama Parade of Trades. No sé si vais a jugar ahora luego a este juego. Bueno, es un juego muy interesante, donde se trabaja con unos dados, se trabaja con 5 dados. Los dados están trucados. El primer dado solamente tiene caras 5. Es decir, que el promedio de ese dado, de valores de ese dado, es 5. El segundo dado tiene 3 caras que son 4 y 3 caras que son 6. El promedio es 5. El tercer dado tiene 3 caras de 3 y 3 caras de 7. El promedio es 5. El cuarto dado tiene 3 caras de 2 y 3 caras de 8. El promedio es 5. Y el otro dado tiene caras de 1 y caras de 9. El promedio es 5. ¿Qué es lo que cambia en cada uno de los dados? Cambia la variabilidad. Aquí tenemos muy poca variabilidad, todos los dados son iguales. Y aquí tenemos mucha variabilidad. Entre 1 y 9, el promedio es 5, sí. Pero yo me acuerdo que un profesor mío decía,
Centrarse en la media es como poner una mano en el frigorífico y otra en el horno y decir que te encuentras bien. No, no te encuentras bien, te estás quemando, te estás congelando. ¿Verdad? Vamos a ver realmente qué es lo que pasa. Nosotros cuando analizamos un proyecto, cuando estudiamos lo que es el scheduling, la programación de un proyecto, se pueden dar dos tipos de circunstancias. Actividades que se ejecutan en paralelo, ¿verdad? Y actividades que se ejecutan en serie, una detrás de otra. Vamos a analizar qué es lo que pasa cuando hacemos una simulación de Monte Carlo, en este caso hemos hecho solamente 1000 simulaciones. ¿Qué es lo que pasa cuando las actividades se ejecutan en formato paralelo o en formato serie? Pues le damos, empezamos a simular, cambiamos el dado, le decimos simular, tomamos los datos y así va haciendo las 5 simulaciones. Son 5000 corridas en total. Bueno, vamos a esperar que pare. Esto, por supuesto, es trampa, esto es un vídeo. Intenté hacerlo, pero como no podía conectar mi ordenador, entonces no me tocó hacer un vídeo. Pero bueno, ya casi ha terminado. De hecho, vamos a pasarlo ya. Y vamos a analizar los resultados. Fijaros los resultados que tenemos aquí. Para los dados es lo que yo os había dicho. Fijaros cómo la media en todos los dados es de 5, la desviación sí que va cambiando, y el valor de la mayor cara es en el dado 1, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Qué es lo que pasa cuando ejecutamos el proyecto en paralelo, las actividades en paralelo? Pues que hagamos lo que hagamos, la duración del proyecto es el caso más desfavorable. No le des vueltas. En el primer caso o en el último caso, aunque tengamos caras con 1, nunca va a durar 1, siempre va a durar 9. Monstruoso, ¿verdad? Pero es que si nos ponemos en el caso de una programación en serie, fijaros cómo después de 1000 simulaciones, la duración es estable 125, 124,77, 124,95, va aumentando la desviación a medida que cambiamos de dado, de tal manera que pasamos de una duración, si nosotros queremos un nivel de confianza del 97%, con el dado que todas las caras son 5, tenemos 125 días, con un nivel de confianza del 97%, pero si pedimos un nivel de confianza para el dado 5 del 97%, nos vamos a 163 días. Es decir, que si lo hacemos en paralelo, grave. Si lo hacemos en serie, grave. ¿Cuál es la solución? Eliminar la variabilidad, porque la variabilidad es lo que nos va a destrozar la programación del proyecto. Vamos a seguir analizando porque esto es tremendamente curioso. Fijaros, esto es un caso real, esto es un proyecto, son 27 torres, en este caso es una sola torre, pero como eran 27 casos, estos son zonas comunes y esto es una de las torres. Esto es en Colombia. Bueno, pues si nosotros analizamos esto, recordáis lo que hemos estado hablando de los ciclos y todo esto, fijaros, aquí tenemos los ciclos y aquí tenemos las actividades. Cada uno de estos POSITs es un ciclo. De tal manera que nosotros vamos haciendo, ya no pensamos la actividad como una cosa única, sino que pensamos la actividad como trocitos de cosas. Hacemos un trocito, otro trocito, otro trocito, y a medida que vamos haciendo trocitos van entrando otras actividades. ¿Recordáis esa transferencia, ese tamaño del lote? Aquí el tamaño del lote es 1, porque cada vez que hago un trocito entra la siguiente estación, la siguiente subcontrata, y la siguiente subcontrata y así van entrando. ¿Cuál es la duración del ciclo? Es que no me importa, no necesito saberlo todavía. Recordad lo que decía el chico este en su tesis doctoral. El ciclo tiene la función de estandarizar y sistematizar los procesos productivos. Aquí no estamos pensando en duraciones, no sé cuánto dura el proyecto, no me importa. Eso es el último paso. Lo que yo busco es estandarizar y sistematizar. Luego diré si el ciclo dura 3 días, si dura 5, dura 25. Pero por ahora son POSITs, tamaño de ciclo. El objetivo es una velocidad de producción uniforme y un proceso de producción estable. El primer paso no es optimizar, es estabilizar el sistema. La optimización se apoya en una base estable y un proceso predecible. Es decir, se apoya en esto, en que nosotros tengamos esa base estable, esa estandarización, que ese proceso sea confiable, que exista un flujo. Y hablando de flujo, vamos a seguir analizando. Fijaros, ¿recordáis una secuencia serie? Como aquí tenemos una ejecución de una secuencia serie, de actividades en serie. Pero no solamente tenemos tenemos esta, que baja en diagonal, una secuencia serie. Pero tenemos otra, que baja por aquí en vertical, que es una secuencia serie. Pero que tenemos aquí
aquí, 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 aquí. Con lo cual, imaginaros cómo afecta la variabilidad en esta monstruosidad, que es un proyecto sencillito de 7 niveles. Cualquier efecto de la variabilidad en este proyecto tiene un desencadenante que es lo que se llama efecto látigo, es decir, que estalla al final y se rompe todo. Si seguimos analizando esto un poquito más en detalle, vemos que estos POSIs azules trabajan de una manera diferente de los POSIs de colores. ¿Por qué? Aquí estamos pidiendo un lote de 3 y aquí simplemente estamos pidiendo lotes de 1, que es lo que estábamos hablando antes de lo que era una de las grandes diferencias con el mundo manufacturero. Y es que la construcción funciona de forma diferente. Yo, para poder empezar aquí con la mampostería, con la distribución interior con fachadas, yo no puedo empezar una vez terminado la primera planta de estructura, porque tengo todo el encofrado y tengo que descimbrar. Es decir, el concreto el hormigón tiene que fraguar y endurecer adecuadamente hasta alcanzar una resistencia que yo pueda descimbrar para liberar el nivel y poder meter la mampostería. Pero claro, no voy a meter la mampostería, la fachada, si yo estoy trabajando en la planta de estructura de arriba. Es absurdo, por temas de seguridad. Con lo cual necesito dejar como 3 ciclos de seguridad antes de empezar con lo que son los trabajos de albañilería. Entonces, fijaros que tenemos aquí un lote de transferencia inicial, que son 3 ciclos, y un lote de transferencia regular, que es un ciclo, es decir, el primero es diferente y el resto siempre mantenemos ese ciclo de pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, ese ritmo, ese tac que decían los nazis. Bueno, ¿dónde está el truco? Y ahora ya es cuando metemos lo que es la duración, porque si yo cojo los ciclos y lo tensiono, lo que estoy haciendo es reducir la duración del proyecto, es decir, yo establezco qué duración quiero para el proyecto y a partir de ahí yo empiezo a tensionar, los ciclos duran más. Si yo distiendo, los ciclos duran menos. Una particularidad es que si yo tensiono mucho, lo que son los suministros, que es la suma en vertical de cada uno de los POSIs, se van a tensionar mucho, voy a tener muchos suministros instantáneos. Si yo los relajo, pues voy a tener menos suministros instantáneos, voy a tener esa programación menos tensionada. Y entonces, ¿qué hago? Pues fijaros que tenemos que buscar un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio, según los autores a los que nos refiramos, lo llaman de una manera o de otra. Lo llaman armonía o lo llaman ritmo natural. ¿Qué es lo que nos viene a decir? Que tenemos que buscar ese equilibrio que nos proporcione una armonía en el proyecto, pero que además cumpla con un principio que es el ritmo natural de ejecución de los proyectos. Y coincidiréis conmigo con que los proyectos tienen un ritmo natural. Lo sabemos de una manera intuitiva, sin saber muy bien por qué, pero sabemos que hay proyectos que no se pueden hacer y proyectos tanto por un sentido como por otro. Vamos a ver qué es esto de armonía, equilibrio y ritmo natural. Bueno, hay que cumplir unas reglas, como siempre, porque no podemos apretar y distendir, ¿verdad? El lote de transferencia inicial ha de ser una cierta cantidad de ciclos. Vale. N puede ser 1, podría ser perfectamente. El ciclo de transferencia regular sí que es un tamaño de ciclo. Y en el caso de que tengamos varios equipos, es decir, en un caso extremo de una aceleración extrema que queramos, por ejemplo, una estructura que queramos ejecutar con varios equipos simultáneos en la estructura, se puede hacer. Hemos de cumplir esta otra regla, que es que el lote de transferencia regular ha de ser mayor o igual que el tamaño del ciclo dividido por el número de equipos. Cumpliendo estas reglas, podemos hacer lo que queramos. Bueno, vamos a ver qué es eso de programación armónica. Para eso necesitamos unos conceptos previos, rápidos: melodía, armonía y ritmo. ¿Qué es melodía? Según dice la Wikipedia, es una sucesión de notas en un orden específico, es el elemento principal y más fácilmente reconocible. Y nosotros, como arquitectos y como ingenieros, nuestra melodía es los conocimientos que tenemos de construcción, ¿verdad? Es ese tarareo que tenemos, esos conocimientos. Cuando nosotros queremos recordar una canción, tarareamos la canción. Pues eso es lo mismo que la melodía para nosotros como arquitectos e ingenieros. Nuestro tarareo son nuestros conocimientos de construcción, ¿verdad? ¿Cuál es la secuencia natural de ejecución de un proyecto? Armonía es un poquito más complicado.
Es el modo en que los sonidos se superponen para formar acordes, combinación de notas que se reproducen simultáneamente. ¿Qué es lo que nos dice? Que en construcción la armonía es que estamos ejecutando de forma simultánea estructura, cerramientos, fachada, fontanería, electricidad, redes de saneamiento, diferentes sistemas y todos ejecutados de una forma simultánea. Eso es lo que se llama armonía. ¿Y qué es el ritmo? Pues el ritmo es lo más importante, es lo que pone, lo que ordena esa armonía. Es una sucesión de sonidos horizontal. La sucesión de sonidos horizontal o armonía no constituyen por sí mismo música, porque yo puedo estar metiendo equipos, metiendo instrumentos de una manera desorganizada. Cada uno va a una velocidad diferente y lo que estaremos escuchando es ruido. En construcción pasa exactamente lo mismo. Yo puedo meter muchos contratistas, muchos especialistas, muchos equipos de trabajo simultáneamente. Si no llevan todos un ritmo común, estamos haciendo ruido. Y lo que buscamos con el ritmo es crear esos patrones repetitivos de sonidos y silencios que es lo que me proporciona la armonía de una ejecución de un proyecto. Vamos a proseguir. Por supuesto no lo he inventado yo. Esto lo inventó un señor al que yo adoro, que se llama Adamiecki. Seguro que ninguno de vosotros habéis oído hablar de Adamiecki. Pues este señor inventó lo que se llama la gestión armónica de la producción. ¿Y por qué lo adoro? Porque esto es lo que inventó él. El diagrama de Gantt, que vosotros llamáis diagrama de Gantt, fue un plagio que Gantt hizo a Adamiecki. Fijaros cómo esto lo desarrolló en 1896. Era un auténtico genio. Era un matemático, ingeniero industrial, polaco. Ese fue su error, nacer polaco en vez de nacer gringo. Y desarrolló esta gestión armónica de la producción. Y es hermoso, es muy hermoso realmente. ¿Qué decía? Que la armonía comprende 3 etapas. La primera etapa, armonía de elección. Las herramientas de producción han de ser mutuamente compatibles, especialmente la velocidad de producción. Es decir, que la velocidad de producción ha de ser lo misma en todas las estaciones. Y esto lo dijo hace mucho tiempo. Armonía de ejecución, coordinación de programaciones y tiempos. Y quizá la más bonita y la más fuera de lugar en esa época. La de crear un buen equipo de trabajo. No todo estaba en producir. Él decía que el éxito de la producción, los altos niveles de producción, era cuando el equipo trabajaba en un buen ambiente de trabajo. Quizá esto lo debieron escuchar también Taylor y Ford, para crear un buen equipo de trabajo. Fijaros la frase que dijo referente a la gestión. El principal objetivo en crear una pieza musical es asegurarse de que cada sonido es interpretado en el momento justo, ni antes ni después. Y prosigue. En este sentido, el rol del compositor es similar al rol del gestor. Hablemos de gestor de proyectos. Ambos buscan la armonía. El músico en términos de armonía de los sonidos, el gestor en términos de armonía de los elementos de trabajo. Creo que de una manera magistral definió lo que era esa gestión armónica de proyectos. Vamos a seguir. Hay otra cara de la moneda, que es el ritmo natural de producción. Este artículo es de Dempsey. Esto tampoco es algo nuevo. Yo el primer artículo que he encontrado que habla de ese ritmo natural de ejecución de los proyectos es del año 1960 y algo. Y aquí Dempsey, pues este artículo es relativamente reciente. Me gusta mucho Dempsey porque trabaja cosas muy similares que yo. Y dice, la idea de que cualquier proyecto de construcción involucrando secuencias repetitivas, fijaros como ya no estamos hablando de task planning, ni estamos hablando de trenes de trabajo, estamos hablando de secuencia de actividades, es decir, actividades repetitivas o subactividades. La idea de que cualquier proyecto de construcción involucrando secuencias de actividades repetitivas tiene un ritmo natural de producción no es nueva. Seguro que nada de lo que os he contado esta tarde es nuevo para vosotros. Todos lo sabíais. Lo que pasa es que igual nadie nunca os lo había contado como os lo estoy contando yo, pero que existen ciclos de trabajo, no acabo de descubrir nada nuevo. Todos lo sabíais. Y fijaros lo que dice a continuación Dempsey. ¿Por qué investigadores en construcción y profesionales ignoran el concepto de ritmo natural de producción, incluso si es de tan gran
importancia en lo que es la productividad y la eficiencia de ejecución de los proyectos. Buena pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿y todo esto cómo se hace? Porque todos estén diciendo, bueno, este señor que ha fumado, ¿verdad? Que ha fumado antes de subir aquí. Bueno, pues hay una forma de hacerlo, yo lo hago con mis alumnos, cuando les explico esto de la programación armónica, y es seguir un flujo de trabajo. Realmente es un flujo dentro de otro flujo. Lo primero es identificar la actividad de marcapasos. Y lo tenéis facilísimo, porque la actividad de marcapasos, en el 99% de los casos, es la estructura. Y esa es la que te va a marcar el ritmo. Lo que tienes que hacer es focalizarte en la estructura, cómo hacemos funcionar la estructura. El siguiente paso es aplicar el TOC a la actividad de marcapasos. Si vais a decir que es el TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, no. Es lo que se llama la teoría de las restricciones. La teoría de las restricciones es una teoría desarrollada por un consultor judío norteamericano, Goldratt, fallecido, que tiene dos libros muy famosos, La Meta y la otra es... no me acuerdo. Bueno, pues ahí en su libro habla de la teoría de las restricciones que ahora pasaré a detallar. Aplicamos la teoría de las restricciones a esa actividad marcapasos, es decir, nos focalizamos en la estructura para mejorarla. ¿Y qué hacemos con el resto de actividades? Las subordinamos. ¿Qué significa subordinar? Si la estructura me está diciendo que el ciclo son 5, el resto de actividades se tienen que adaptar a 5, punto. Si yo cambio el ritmo de ejecución de la estructura, todas las demás se tienen que subordinar. Si lo cambio a 6, todas van a 6. Si lo cambio a 4, todas van a 4. Es una obviedad. Pero tenemos que pensar que, tal y como dice un autor que a mí me gusta mucho, uno de los fundadores del Lincoln Institute, Bertelsen, dice que la construcción es el paradigma de los sistemas caóticos. Con lo cual hemos de ser muy cuidadosos y ser en eso de cambiar los ciclos de trabajo. Cuando cambiamos un ciclo de trabajo y no cambiamos nosotros, introducimos variabilidad y estalla. ¿Vale? Es decir, el tercer paso es subordinar el resto de actividades a la actividad marcapasos y volver otra vez al principio. ¿Cómo mejoramos la estructura? ¿Vale? Porque hemos dicho que aplicamos el TOC de la estructura, pero no sabemos qué es el TOC. Pues vamos a verlo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la restricción del sistema. El sistema para nosotros es la estructura. ¿Cuál es la restricción del sistema? En TOC, la restricción del sistema se llama cuello de botella. El análisis es el siguiente. En la actividad de estructura, ¿cuál es el recurso cuello de botella? El recurso cuello de botella es aquel recurso más escaso y más caro del sistema productivo. Evidentemente, en una estructura, ¿cuál es el recurso más caro y más escaso del sistema productivo? La grúa. No hay tampoco que estrujarse el cerebro, ¿verdad? Entonces, identificamos ese cuello de botella. 5 minutos, vale. Lo que hacemos es explotar al máximo ese recurso cuello de botella. Es decir, si la grúa tiene capacidad con el sistema de encofrado que estamos utilizando de 125 metros cuadrados día, la llevamos al máximo. Subordinamos el resto del sistema a la producción, elevamos la capacidad de la restricción y volvemos a aplicar todo de una manera coherente, de una manera reiterativa hasta que alcanzamos esa perfección en el proceso productivo. Mirad este caso, por ejemplo, de cómo se aplica TOC a estas actividades. Tenemos una actividad verde con cierta ejecución, formado por 5 trocitos, una actividad azul y una actividad lila. Si queremos nosotros mejorar esto, detectamos el recurso cuello de botella, esa actividad marcapasos. La actividad marcapasos es la verde, porque lo he decidido yo. Y lo que tenemos que hacer es subordinar el resto de actividades a la actividad verde. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos dos formas. Y fijaros qué curioso. Y esto os va a estallar la cabeza. Si yo cojo la actividad azul y le rompo la interrupción, fijaros la mejora en el plazo que estoy obteniendo en el proyecto. Recordad que ese ritmo no solamente eran sonidos, sino también pausas. Pero fijaros en el otro caso, donde yo lo que estoy haciendo es aumentar la duración de la actividad azul. ¿Cómo puede ser que si la actividad azul es una actividad crítica y aumento su duración, se reduce la duración del proyecto? Eso es la magia de la armonía. Es lo que hace que, entendiendo cómo funcionan los proyectos, pueda lograr esa armonía en el desarrollo de los proyectos.
Estos son dos artículos, el primero es escrito por mí y el otro es de Dempsey. Fijaros cómo el sistema de representación es diferente, esto se nota que es mío porque es una actividad repetitiva y este pues es más parecido al de Empire State, pero bueno, son dos artículos interesantes si os apetece indagar sobre el tema. Vamos a ver unas breves conclusiones. Reducir el tamaño de ciclo, ¿qué conlleva? Reduce el lead time y el tiempo total de proceso. Simplemente reduciendo el tamaño del ciclo, reducimos la duración del proyecto, sin hacer nada más. Reduce el work in progress, es decir, reduce la cantidad de ítems en proceso. Reduce el consumo de recursos por su mayor rotación. Y esto es, además, si yo reduzco el tamaño del ciclo, si yo en vez de fundir una planta de 5.000 metros, un hormigón, una losa de 5.000 metros, la hago de 2.500 metros, en vez de 5.000 metros cuadrados de encofrado, necesitaré 2.500, ¿verdad? Eso es lo que se llama rotación. Claro, si yo aumento la rotación, reduzco el consumo de recursos. Y mejoro el throughput, lo que es la eficiencia operativa. El throughput es la velocidad a la que el sistema genera ingresos. Y gracias a todo esto de aquí, mejoramos el rendimiento financiero. Las dos conclusiones ya las conocemos. Reducir la variabilidad reduce la duración de los proyectos, reduce la duración de los procesos paralelos y reduce el efecto látigo de la combinación de los dos efectos. Vamos a ver unos estudios de caso. El primero es este, de diseño de ciclos. Aquí tenemos un edificio conceptual donde tenemos los ciclos. Vamos a ver cómo se desarrolla. El diseño de ciclos, especialmente en estructura, no es arbitrario. Es trabajo delicado que tenemos que hacer de la mano del ingeniero estructural, porque tenemos que definir esas juntas de trabajo para definir cómo funciona la secuencia. Aquí, fijaros cómo las columnas siempre van por delante de lo que es la placa, es decir, nos anticipamos. El ciclo no es losa y columnas, sino que nosotros anticipamos el ciclo de losas de columnas que va por delante. Vamos a ver el siguiente. Esto es un diseño de ciclos, esto es un caso real también. Un diseño de ciclos en Revit. Los responsables del proyecto plantearon unos ciclos y esto era pues un poquito el proyecto que le plantearon no era correcto porque las juntas de trabajo no eran adecuadas según el análisis de estructura y hubo que rehacerlo. Pero bueno, esto fue la base a partir de la cual se diseñaron los ciclos de trabajo. Este caso es especial, esto es de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Por qué es especial? Porque cuando nosotros ponemos juntas de trabajo en un hormigón visto, los arquitectos les da urticaria, ¿vale? Se ponen enfermos, les da un ataque de ansiedad, lo cual es lógico, porque esto es un proyecto de un arquitecto muy importante en Colombia, brutalista, todo el hormigón que veis es visto, y del visto de verdad, no del visto que no se tapa, sino del visto que tiene que quedar perfecto como si lo hubiéramos dibujado. Y con la particularidad de que el vano entre columnas es de 12 metros, con lo cual imaginaos los esfuerzos que tenemos aquí. Entonces hubo que diseñar lo que eran las juntas de trabajo para que las aceptara el arquitecto, que coincideran con lo que son las formaletas, obvio, pero por supuesto había que hacer un estudio en profundidad de cómo iba a funcionar esto. Y bueno, el resultado fue este, los ciclos, cada uno de los ciclos de las pantallas, y luego cómo hacemos lo que es la placa de cimentación, y a partir de ahí, este es un error, todas las columnas no se hacen simultáneamente, pero veis cómo va saltando los ciclos, y en este caso el ciclo coincidía a 1/3 en vez de 1/2, porque así es como estaba el diseño del arquitecto, y entonces hubo que ajustar. Normalmente nosotros nos ajustamos la ejecución al proceso de cálculo, en este caso hubo que adaptar el proceso de construcción a los requerimientos, a las exigencias del arquitecto. Vamos a ver otro caso. Este caso es muy interesante, también en Bogotá. Esto es el Centro de Alto Rendimiento Deportivo. Y vamos a ver este proceso de ejecución. Fijaros cómo los ciclos son líneas, cómo van avanzando el proceso constructivo y cómo el resto de ejecución se va adaptando al ritmo marcado por los pilotes. Una vez nosotros hemos marcado un ritmo, todo el ritmo se va ejecutando pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam.
no tenemos que pensar nada más. Una vez establecido esa actividad marcapasos, todas las actividades se amoldan a esa actividad marcapasos. Y siempre con el mismo ritmo, con la misma secuencia. En este caso es una secuencia claramente lineal. Marcada los pilotes, todo parece que hayamos cogido el pastel y lo hayamos cortado en trocitos. Bueno, esto podríamos seguir. Vamos a ver otro proyecto. Este proyecto es diferente, es de estructura metálica. Y el proceso constructivo es diferente. También estamos trabajando lo que son los pilotes por aquí, pero fijaros cómo hacemos pilotes y como que no entra nadie detrás de los pilotes. Porque no lo necesitamos. Todavía no necesitamos meter pilotes. Llegará un momento, ahora es cuando empezamos a hacer los encabezados de pilotes. Porque los encabezados de pilotes son más rápidos que los pilotes. Empezamos a hacer los muros, hacemos la placa de cimentación y ya empezamos a hacer la estructura. Y fijaros cómo la estructura es completamente diferente al desarrollo de los pilotes. Creamos una columna vertebral y empezamos a hacer a una banda y a otra, una banda y a otra, una banda y a otra. ¿Cómo se va desarrollando el proceso de desarrollo, el proceso de ejecución basado en pilotes? ¿Vale? Bueno, sí, seguiríamos. Por supuesto, no podemos dejar el Empire State, ¿verdad? Si hay un ejemplo de armonía de ejecución de un proyecto es el Empire State. Tenemos aquí la planificación y vemos la belleza, la preciosidad de ejecución. Vemos como no tenemos prácticamente work in progress, donde constantemente, en cuanto tenemos posibilidad de meter algo, lo metemos. No hay work in progress. Este es otro ejemplo. Fijaros, aquí tenemos 3 plantas, que es lo que yo os comentaba, estamos trabajando ya en la última planta, pero tenemos aquí, no tenemos work in progress. Tenemos los 3 niveles que estamos pidiendo por temas de seguridad y endurecimiento, fraguado y endurecimiento del concreto. Este me plantea dudas, porque fijar, tenemos aquí las primarias colocadas y tenemos aquí todo esto encofrado. ¿Por qué no estamos retirando todo lo que es el tablero? Porque aquí claramente se puede, la secuencia es muy clara, pero no sé, tengo muchas dudas. Lo que sí que está claro es que aquí está pidiendo distribución interior y fachada a gritos, ¿verdad? Tenemos un enorme work in progress, a pesar de que la estructura es preciosa. Está muy bien ejecutada. Aquí tenemos otro ejemplo. Bueno, vamos a ver este, que es limpio. Fijaros cómo aquí tenemos el encofrado. Estamos ya cimbrando por aquí, estas columnas están hechas y tenemos claramente una secuencia productiva. Este de aquí, pues fijaros, también es un proceso, en este caso vamos de derecha a izquierda. Me plantean serias dudas este puntal que está aquí, justo en centro de vano, y además en voladizo, lo cual estamos cambiando radicalmente lo que son los esfuerzos, los momentos flectores y cortantes de esta placa de aquí. Aquí tenemos 2, es menos discutible, pero no me pongas en la punta un voladizo, porque un voladizo trabaja flexión. Lo que estamos haciendo es trabajar como una viga biapoyada. Me parece una pequeña barbaridad. Por eso es muy bonito trabajar con ciclos, pero cuidadito como lo hacemos, hemos de hacerlo bien. Aquí, además, esta es curiosa porque yo esta no la vi a la primera. Buscando, yo me di cuenta y yo digo, mira cómo se ve la secuencia, pero yo digo, ¿y qué hacen tantas columnas hechas? ¿Dónde está el encofrado que tiene que...? Tenemos un enorme work in progress. ¿Por qué esas columnas van tan adelantadas? ¿Por qué? ¿Las has hecho y qué? ¿Dónde está la placa que las sustenta? No vas a cobrar columnas sueltas. Vas a cobrar placa sobre columna. Con lo cual, esto es un work in progress y estás tirando el dinero. Otro caso de un enorme work in progress, absurdo. Pues parece que existe un work in progress alto, es decir, el lote de transferencia regular es elevado, pero bueno, aquí tenemos la fachada que podríamos haberlo dejado en 3 o 4 niveles, en vez de tantos niveles que tiene. Esta programación a mí me gusta mucho, me costó de entender, me costó de entender. Esto son las oficinas del Banco de Bogotá en Medellín. Y fijaros, ¿por qué esta forma tan rara de ejecutar las cosas? Cuando nosotros hacemos una programación Lean, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué es el valor del cliente? Y el valor del cliente era el plazo. Y entonces se plantearon ¿cómo podemos acelerar sin meter varios equipos simultáneos? Y dijeron, pues vamos a construir
en pendiente, de tal manera que en cuanto podamos meter fachada y distribución, metamos fachada y distribución. Fijaros cómo estamos aquí todavía trabajando en el nivel 3, pero ya estamos aquí en el nivel 4 de fachada. Para algo tenían la cabeza esos señores o señoras. Y esto ya es unas imágenes que parecen posapocalípticas, ¿verdad? Donde dices, bueno, ¿y para qué hemos hecho estas columnas? Estamos haciendo aquí un accidente de aviación o algo, porque realmente da pena, ¿no? El work in progress enorme. Bueno, pues hasta aquí he llegado. Espero no haberme demorado. Fantástico.